¿Cuáles son tus recursos para obtener la victoria? Buen día, soy su servidor y amigo, el pastor Misael Cruz, de la Iglesia Bautista La Zona en la Ciudad de México. Y les doy la bienvenida al devocional de La Zona de esta mañana, de sábado 2 de julio del año 2022. Si estamos vivos, vivamos. Me gustan los deportes, tal vez a muchos de los que estén compartiendo este momento de reflexión en la Biblia, pues también les pasa eso. Y algo que a mí me llama mucho la atención, es cierto, nadie entrena para perder, nadie se prepara porque dice, hoy voy a perder. La victoria es el anhelo de cada persona. Ahora, es bien importante esto que, al menos para mí, ¿no? Es muy importante esto que hemos leído esta mañana. O la pregunta que he hecho más bien para iniciar la reflexión de esta mañana. ¿Cuáles son tus recursos para obtener la victoria? Hace apenas un momento, antes de alistarme para compartir este audio, leía yo en el libro de los Proverbios que se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Este texto que acabo de leer, que dije se encuentra en el libro de los Proverbios, es una manifestación literaria de hace muchos siglos antes de Cristo. En el tiempo de aquellas batallas que en el caso de la Biblia nos hablan de las luchas del pueblo de Israel contra otras nacientes culturas, naciones que estaban formándose y que peleaban por la hegemonía de las tierras donde vivían contra el pueblo de Israel, los tiempos del rey Salomón. Y obviamente los recursos para la guerra, alguno muy importante era el caballo en el que viajaba, en el que cabalgaba el rey, el soldado en jefe. Y Salomón decía, se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. ¿Qué nos estaba diciendo? Es bueno tener recursos, hay que alistarlos, pero mejor que eso es todavía tener la confianza en el Señor. Vivimos en un mundo en el que la gente por lo regular se ve a sí misma como el recurso más grande que tiene. Y no es malo otra vez alistarse, prepararse, allegarse recursos, estar alistado. El mismo Señor Jesús nos enseñó que nadie se pone a edificar una construcción si antes no ve que tenga los recursos suficientes para terminar. De otra manera será el hazmerreír de las personas a su alrededor y se dirá de él o de ella. Se puso a construir sin darse cuenta si tenía para terminar su proyecto. Sin embargo, es bien importante, más importante que eso aún, en quién está puesta la confianza. Y esto nos lleva a cómo nos preparamos. Sí, nos allegamos recursos, pero ¿cuál es nuestra visión de la vida? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar los momentos difíciles? Porque del inicio de un proyecto hasta la victoria, siempre habrá puntos de dificultad, de zozobra. ¿Cuáles son tus recursos? ¿Cuál es tu mayor recurso? ¿Cuál es tu recurso número uno para obtener la victoria? Déjenme leer, por favor, 1 Samuel 7, del 7 al 14, donde la Biblia dice esto. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. No dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel.
Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel, y el Señor le contestó. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel, pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de estruendo desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo de Bet-Car, matándolos a lo largo del camino. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. De modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo, y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. Entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas a Ecrón y Gat, que los filisteos habían tomado, junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel, y en estos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Hasta aquí la lectura en la Biblia. Si usted recuerda, el pueblo de Israel se había reunido en Mizpa no para hacerle guerra a los filisteos, eso lo leímos el día de ayer. Se había reunido para venir a buscar el perdón del Señor, confesar sus pecados, deshacerse de sus dioses muertos, falsos ídolos, y pedirle a Dios que el Señor habitara entre ellos, que se cumpliera su promesa de habitar entre ellos. Pero cuando los filisteos vieron eso, pensaron que el pueblo de Israel se alistaba para la guerra y los vinieron a atacar. O sea, los filisteos venían para atacar al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, preparado para la guerra, no estaba. Sin embargo, sí estaba preparado. ¿A qué me refiero? ¿Estoy mal de la cabeza o qué? No, estaban adorando a Dios, hablando con Dios, presentándole a Dios la situación que vivían, una situación bélica, una situación en la que habían padecido mucho a mano de sus enemigos los filisteos, pero vinieron a reconocer que las derrotas que los filisteos les habían infligido eran resultado de que ellos se habían alejado de Dios. Estaban poniéndose a cuentas a Dios. Y cuando vino el ataque de los filisteos, Dios peleó por ellos. Porque Dios es todopoderoso. El Señor no necesita de los recursos humanos para hacer una gran obra. Lo importante de nuestras batallas, de las batallas de todo el ser humano, deberíamos entender que la parte medular de los momentos difíciles que enfrentamos es que estemos a cuentas con Dios. Todos nosotros le fallamos a Dios. Y no lo digo como que para mal de muchos, consuelo de tontos. No, perdónenme, no para nada es así. Lo digo porque todos nosotros necesitamos venir y ponernos a cuentas delante de Dios. En las luchas que tenemos, Dios ha prometido darnos la victoria. No importa el índole de la batalla. Puede ser enfermedad física, mental, emocional. Puede ser un mal familiar, situaciones laborales, financieras. Dios ha prometido darnos la victoria. Busquémoslo y dejemos que Él lo haga. Que Él sea nuestro principal recurso para obtener la victoria. Nunca confiemos más en los recursos que nos alleguemos que en venir delante del Señor y pedir su ayuda. Bendito sea Dios por la capacidad que nos ha dado de trabajar, estudiar, hacer negocios, servirle a Él, pero que nuestro principal recurso siempre sea venir delante de Él, porque cuando nuestros recursos lleguen a fallar, la mano de Dios jamás fallará. Y así como en esta ocasión que leemos aquel estruendo que hizo Dios en los cielos y que fue el inicio de la gran victoria de Israel que acabamos de leer hoy, que el Señor nos dé la victoria en todo lo que hagamos. ¿Qué les parece, hermanos y amigos, que hoy mismo venimos delante del Señor y nos ponemos a cuentas con Él y lo buscamos antes que cualquier otra cosa y le damos la gloria y ponemos nuestro corazón en la seguridad que Dios da y no en nosotros? Porque a nosotros Dios nos ha dado capacidades, pero eso es muy poco comparado con la ayuda y la compañía de Dios. Amén.
Señor, venimos ante ti en esta mañana para darte gracias porque nos has dado la bendición de pensar, de tener sabiduría, de buscar consejo de otros, de prepararnos para las dificultades de la vida. Sin embargo, Señor, antes que todo eso y por encima, gracias te damos por tu ayuda y por tu presencia en nuestras vidas, tu compañía, tu consejo, el tuyo. Tu presencia en nuestras vidas, incluyendo nuestras luchas. Señor, hay algunos de nosotros que te decimos perdóname porque he sido desleal a ti. Antes que emprender nada más, vengo delante de ti para pedirte perdón y para pedirte tu ayuda. Y para que cambie mi manera de ver las cosas. Señor, no quiero confiar en mí. Eres tú mi ayudador. Señor, gracias por acordarte de nosotros y bendecirnos. En el nombre de Cristo el Señor Jesús. Muchas gracias. Síguenos cuidando, ayudando como lo has hecho hasta hoy. Te lo suplicamos de todo corazón. Y te doy gracias por la salud de mi familia, de la iglesia que me permite servir. Sobre todo te doy gracias por la salud de Esli, mi hija, de las hermanas Luisa y Carmen en el hospital, de Andy, allí en casita, y en las terapias que le dan, y de cada uno de los que están orando en esta hora. Te lo pido en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga. Si esto ha sido de bendición para usted, lo espero por este mismo medio el día de mañana. Si esto ha sido de bendición para usted, compártalo. Compártalo. Que el recurso más importante en la lucha de cada uno de nosotros y de nuestros seres queridos sea la compañía del Señor. Amén.